Hola, debido a un apagón, cosa que también es un tema a revisar en el tema de la cultura de paz, es como nuestra relación con el medio ambiente, con los recursos, con la capacidad de tener una democracia eléctrica, no sé, o de energéticos. Es un tema interesante, ¿no? Que es parte de la educación para la paz el hablar de la carrera entre desarrollo y sustentabilidad, nuestro amor y cuidado por la naturaleza, la lucha por que los países explotados puedan defender sus recursos de manera soberana y otros asuntos que son importantes contemplar, pues serían parte de la educación para la paz. Bueno, debido al apagón, a la onda de calor, que también digamos que la educación ambiental es un tema fundamental en la educación para la paz. No pude acabar la clase de espiritualidad en la versión en línea de la formación de facilitadores en procesos de paz. Estoy hablando de la que vimos en la noche. Entonces voy a hacer este video, o estoy haciendo este video para compartir el final de esa clase y que lo tengan por ahí y puedan completar lo que yo quería decir con respecto a la espiritualidad en el contexto de la cultura de paz, ¿no? Bueno, primero decir, ¿no? Como las religiones pueden tener un papel de alimentar una cultura de paz o de alimentar una cultura de guerra. Cuando una religión coloca el tema de ser el único camino, ser el camino correcto, la única verdad, y se pone en una postura de competencia con otras formas de religión, no está alimentando una cultura de paz, evidentemente. No hay una vocación por parte de esa religión a que haya paz en el mundo. Está colocándose en una postura de competencia, de lucha, de valorización de otros caminos y desde ahí probablemente de atentado contra la dignidad del otro, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante que las religiones entiendan su rol de cooperadoras con la violencia, ¿no? Em, Incluso cuando justo veía hace unos días que la Iglesia Ortodoxa rusa hace un llamado a todos los ortodoxos rusos a que la guerra con Ucrania es una guerra santa, es una guerra de naturaleza espiritual, religiosa, por la verdad, ¿no? Eso, cuando la religión, diría Cynthia Sampson, se politiza en favor de un bloque para, para alimentar una postura de guerra, pues evidentemente no es una religión aliada de la cultura de paz, no está sembrando una cultura de paz. Em, em, aquí es importante como revisar, ¿no? Dentro de los textos sagrados de la mayor parte de las religiones, como ya había mencionado, existe la posibilidad de poner atención en la parte del texto donde se justifica y se presenta una acción como más verdadera que otra, ¿no? Es decir, yo puedo sacar algunas cosas de contexto, ¿no? En un video que veía de mujeres feministas islámicas, estas mujeres decían que nunca les habían permitido leer el Corán de manera directa, pero que siempre les decían, por ejemplo, que un hombre puede tener todas las esposas que quiera o todas las mujeres que puede tener muchas mujeres, ¿no? Porque lo dice el Corán, ¿no? Pero una vez que un grupo de mujeres feministas islámicas se hicieron este movimiento de exigir y de buscar la lectura del Corán, descubrieron que era condición para que ese hombre tuviera todas las mujeres que quisiera, que esas mujeres fueran felices y que si una de sus mujeres no estaba feliz, las demás no podían ser.
Entonces, ese descubrimiento fue novedoso para ellas. Ellas no les habían puesto en contexto la frase. Entonces, muchas veces los líderes de las religiones que tienen intenciones políticas o intenciones de alimentar una postura con respecto a otra o de manejar a la sociedad de una forma o de otra, acentúan o sacan de contexto algunas partes de los textos sagrados en su beneficio. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Muchas afirmaciones que se hacen son sacadas de contexto desde el punto de vista que conviene a quienes las utilizan. Entonces, nuevamente, cuando los textos sagrados son utilizados para arbitrariamente o descontextualizados para favorecer una forma de actuar, de pensar, para sostener diferencias, para desdignificar a alguien o para imponer cierta autoridad de alguien sobre alguien, bueno, pues no están contribuyendo a la cultura de paz, ¿no? Cuando las religiones defienden de manera tan rigurosa el tema de la jerarquía, es un asunto complejo, es un asunto que se entiende la necesidad de orden, se entiende que las jerarquías tienen ciertas funciones, pero hay estructuras de poder y dominación dentro de los jerarcas de las iglesias, de las estructuras jerárquicas de las iglesias, que silencian abusos, que silencian malos tratos y violencia. Entonces, cuando se prioriza la jerarquía sobre los derechos humanos, sobre la dignidad del humano, sobre la libertad del humano, sobre la salud del humano, sobre la sexualidad del humano, cuando se prioriza la jerarquía sobre los derechos humanos, pues entonces esas religiones no están siendo aliadas de una cultura de paz. Ahora, ¿las religiones pueden ser aliadas de una cultura de paz? Pueden serlo, ¿no? Pueden serlo si las religiones se colocan como grupo, como institución, se colocan frente al espejo y se cuestionan su rol como generadoras de diferencia, generadoras de división, generadoras de injusticia, generadoras de violencia, generadoras de discriminación y ejecutoras de actos de violencia, de actos de abuso, de actos de enriquecimiento, pues no sé si ilícito o no ilícito, pero sí abusivo, el de abusar de la gente para enriquecerse y demás. O sea, si las iglesias no hacen este asunto de hacer un examen de conciencia como los cristianos le piden que hagan a los cristianos, pues yo les digo, pues no, a ver, iglesia, haz tu examen de conciencia. No te coloques, iglesia, que sea como víctima de quienes te critican, si no has hecho el examen de conciencia, si no reconoces el daño que has ejercido, pero no de manera impuesta. No necesitas, las iglesias no necesitan esperar que venga una autoridad civil a exigirles este examen de conciencia, ¿no? Hace falta, ¿no? Hace falta que resolvamos nuestros problemas de cooperación como especie. Hace falta que nos unamos como una sola comunidad para enfrentar los retos del calentamiento global, para enfrentar los retos de los cambios climáticos que afectan la habitabilidad de ciertas regiones, el sufrimiento humano que esto está generando, los retos de crecimiento económico, la competencia entre el trabajo humano con el trabajo robot, el desarrollo de las inteligencias artificiales, nuestro lugar en el mundo necesita de esta cooperación entre nuestra especie, necesita dejar de mirar al otro porque piensa poquito diferente como enemigo, necesita empezar a renunciar a la idea de que alguien, por peligroso que sea, merece la muerte. O sea, como empezar a de veras hacer esta conciencia del derecho a la vida del otro, de cada otro. Y como cuando se toleran abusos, cuando se toleran maltratos, cuando se tolera la generación de pobreza,
cuando se alimenta la violencia a través de ideología, estamos contribuyendo a que nuestra especie no florezca a su máximo potencial. Y yo creo que las iglesias pueden entender el problema que eso significa. Si el ser humano tiene algo que decir con respecto a su futuro, eso que tiene que decir lo tiene que decir desde la unidad, desde la cooperación, desde el amor. No desde la división, no desde la lucha, no desde el nosotros tenemos la razón y ustedes están equivocados. La especie humana, como la entiendo yo, si se va a ir al cielo, se va a ir al cielo como especie, ¿no? El individuo en el cielo no hace sentido, es decir, yo no peco y yo no hago nada, entonces yo me voy al cielo y los demás me valen. Pues ahí se está pecando de cierta arrogancia, se está pecando de supremacismo, se está pecando de ira, se está pecando de envidia, se está, se está pecando de pereza, ¿no? Hay mucho pecado en la salvación individual del alma. Entonces, que si los religiosos quisieran realmente la salvación de nuestra especie, pues querrían la salvación de nuestra especie entera, ¿no? Ya no pueden esconderse en que hay humanos que no son realmente humanos porque tienen otro color, porque tienen otra estructura, otra estatura, porque tienen otro tipo de cabello. Eso ya está descartado científicamente. Todos somos seres humanos y entonces como especie, toda esta especie se va a salvar solo a través de la cooperación. ¿Se puede? ¿Existe en los textos sagrados la posibilidad de entender así los mandamientos? Claro, ¿no? El cristianismo es amar al prójimo como a ti mismo. Es pues quitarle la idea de que prójimo es prójimo solamente si se parece a mí y piensa igual que yo. Porque prójimo es la persona pobre que trabaja en mi casa, ¿no? Pobre. Prójimo es la persona pobre que pasa por enfrente de mi casa, está próximo a mí, me interpela su otredad, ¿no? Y cuando no lo amo porque es raro, porque es otro, porque es migrante, no, si está pasando junto a mí, es mi prójimo. Si lo miramos así, entonces todos son nuestra responsabilidad. Entonces una fe cristiana puede empujarnos, puede, puede alimentar nuestra responsabilidad social, ¿no? Puede alimentar nuestro amor por el otro, por todo lo otro. No creo que, bueno, algunas iglesias ya lo han reconocido, creo que la Iglesia Católica ya reconoce como que el cuidado del medio ambiente es atentado contra el medio ambiente, es un atentado contra la creación de Dios. El amor por los otros seres, ¿no? Que no son humanos, el respeto por todo lo creado, también puede ser explicado desde las escrituras. Y creo yo que cada acto de división, de competencia, de lucha, de proselitismo religioso, no es necesario para que se cumpla la esencia de la religión, como de ser un camino que regule el comportamiento humano hacia su mayor cercanía a la perfección o a la divinidad. Ser mejores no es necesario, aunque es religioso y no es mi intención ser religioso, yo no ando buscando que la gente sea mejor, pero las religiones, si lo que quieren es que la gente sea mejor, pueden encontrar la definición de mejor en algo distinto que diferente, superior, opresivo, con más derechos o con más amor de Dios que otro, ¿no? Esa afirmación de mi Dios me quiere mucho tendría que desaparecer de la conciencia de las personas que practican una religión. ¿Cómo alguien va a ser más querido que otros? ¿No? Esas son las ideas de supremacismo. Esas son cosas que son engañosas, ¿no?
Esa es jerarquización. En la horizontalización que propone Husserl, que creo que es importante como mirarla aquí, o sea, diríamos que es arbitrario que las raíces son más valiosas o menos valiosas que las ramas o que las hojas. Es decir, si los seres humanos tenemos distintas funciones en el sistema y decimos que a mí Dios me quiere más porque no sé, porque a mí me resuelve más asuntos económicos que a los pobres, ¿no? Eso está haciendo suponer que el rol de generar riqueza es un rol más valioso, generar riqueza económica, que de crear riqueza por parte del trabajador, ¿no? Y eso es arbitrario, ¿no? ¿No? Eso, pues a lo mejor no, a lo mejor no me quiere porque no me enfermo. Si me quisiera me enfermaría más, Dios, ¿no? No, no, pero como yo no me enfermo, a mí Dios me quiere más. Maybe, digamos, ¿no? Dejémoslo en no saber, es dejarnos habitar el misterio, es dejarnos tomar, como dice Paul Tillich, la, por la intuición de lo infinito, por la intuición de lo inefable, por la intuición de lo inexplicable, y no regular estas cosas, como de imponer ciertas cosas, ¿no? Entonces la religión puede, si quiere, volverse amiga de la cultura de paz, si pone el acento en el amor, si pone el acento en el respeto. ¿No? Pero si pone el acento en la jerarquía, si pone el acento en la imposición, si pone el acento en la tradición, si pone el acento en la diferencia y en el único camino a la salvación, no son caminos, ¿no? Entonces estas iglesias que se pongan frente al espejo de manera voluntaria y miren sus pecados y reflexionen sobre sus pecados, hagan los procesos restaurativos que haga falta hacer y de justicia, ¿no? que, que, que se coloquen en este proceso de enfrentar las responsabilidades que dejaron sus decisiones desde la ignorancia, desde la otra cultura, no necesariamente desde la maldad, pero enfrentar las consecuencias de sus decisiones y quitarse el rol de víctimas. Esta enorme cantidad de bromas que me encuentro en internet, de chistes donde se asocia casi de manera inevitable al sacerdote con el abusador sexual de menores, no es un ataque a la iglesia, es el resultado de una iglesia que no ha enfrentado con la responsabilidad suficiente el daño que generaron sus sacerdotes violadores. Y no se trata de volver a los sacerdotes abusivos chivos expiatorios y condenarlos y volverlos menos que personas, volverlos monstruos, porque eso yo tampoco creo que esa sea la solución, ¿no? Pero, pero tiene que haber un camino entre ignorar el hecho y colocarlos en una posición de seguir abusando y abandonarlos a su suerte y al castigo y al no creo que sean los únicos caminos, ¿no? Lo hemos visto en el curso, hay prácticas de restauración donde se pueden enfrentar las consecuencias, donde se puede abrir a la, al cuestionamiento de poder restaurar los daños, de enfrentar los daños, de mirar los daños que se han hecho y proteger sobre todo a las personas que forman parte de las religiones, de las enfermedades, si le quieres llamar, de las locuras, de las obsesiones, de las irresponsabilidades de sus líderes religiosos. ¿No? Sí. Entonces, las iglesias no pueden ser víctimas mientras no enfrenten las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Ahora, yo estoy más enterado de lo que pasa en las iglesias católicas y algunas protestantes dentro del cristianismo, porque en este mundo me tocó vivir. Pero tengo entendido que ha habido abusos sexuales en monasterios budistas y que es una práctica que no es del todo ignorada, ¿no? Hay gurús que han sido abusadores sexuales en el budismo. Este,
Creo que también hay algunas referencias sobre prácticas de abuso sexual en seminarios islámicos, ¿no? Entonces, en general, ninguna iglesia está libre de pecado, ¿no? He escuchado a personas que practican el budismo, que están en rebelión contra el budismo porque se ha comercializado en la India o en Bali como un tema turístico y se ha vuelto un tema de dinero y de pues eso, ¿no? De atracción de turistas. Entonces, igual es como tenemos que cuestionar eso, bueno, mirar si eso es lo que queremos hacer con nuestras religiones. En fin, entonces ese es el primer punto digamos, una espiritualidad para la paz. Bueno, yo le pido a los líderes espirituales que les vale mi petición, pero bueno, se las pido de todas formas, que, que asuman la responsabilidad de sus actos y los actos de la iglesia que representan. Entonces, primero, eso. Y el siguiente punto, ¿no? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Y, y bueno, yo creo que la espiritualidad, lo he dicho, es como eso que le da, hace que la vida sea valiosa, ¿no? Entonces, cuando viene lo de la pandemia del COVID-19 y se le llaman actividades esenciales a las de producción, ¿no? A las de sobrevivencia y no esenciales o sea, a las prácticas de una fe o al arte o a los temas culturales, educativos o de encuentros humanos. Bueno, entiendo que se trataba de una contagiar, pero el problema no fue para mí que nos separáramos físicamente, fue el que le llamaran no esencial a los encuentros para alrededor de un teatro o no esencial a los encuentros alrededor de una plaza donde conviven los humanos, y no le llamaran esencial a los espacios de encuentro de los humanos con el arte, con la creatividad de otros, que no le llamaran esencial al encuentro de los humanos con su práctica espiritual o religiosa. Es decir, creo que eso es lo esencial, eso es lo que hace valiosa la vida humana, ¿no? Lo, sobrevivir es, bueno, ok, pero ¿para qué sobrevivimos? Eso que responde a la pregunta ¿para qué sobrevivimos? Eso es lo esencial, eso es lo espiritual, ¿no? ¿Para qué? Que sobreviva la especie humana en cualquier condición, como volviéndonos cualquier cosa, pues a lo mejor no vale tanto. Es como que sobreviva la especie humana para que su vida valga, para que la vida de cada humano valga. Ahí está nuestra práctica espiritual, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar la vida humana para que haya menos sufrimiento para el ser humano, más gozo para el ser humano? No más entretenimiento y distracción y lobotomías y medicamentos para no estar enojados y volvernos más estúpidos o más como robots, sino cómo poder hacer nuestra existencia más valiosa. Y eso no es sin problemas o sin retos, no es con problemas y con retos. No contentos todo el tiempo como estúpidos, ¿no? Es con escaladas que implican sudor y queja, es con la necesidad de ser guerreros a veces y con la necesidad de ser contempladores a veces y con la necesidad de ser hermanos y compañeros a veces y con la necesidad de ser amantes a veces. Y eso implica dificultad. Pero hay sufrimiento innecesario, ¿no? No es necesario que haya pobreza. ¿No? No es necesario que haya esos niveles de violencia. No es necesario que haya estas guerras. No es necesario que alguien se sienta con el derecho de extinguir a otro diferente, que su diferencia es inexistente en el ADN. Por eso no existe diferencia esencial entre personas que son parte
de los ciudadanos de Israel que de los que llamamos palestinos, ¿no? Son iguales, vienen del mismo lugar. Todos son los originales habitantes de Jerusalén y otros no, otros ahí que se fueron a vivir a Israel ni siquiera tienen que ver con eso, ni siquiera ni siquiera son descendientes de Abraham, ¿no? Entonces, el tema es cómo, cómo podemos liberarnos de estas opresiones históricas que nos hacen creer que tenemos que vivir con odio, ¿no? Bueno, ahora, ¿se puede o no se puede? No lo sé. Yo espero que se pueda, yo intento que se pueda, yo hago lo que se puede. Ahora, ¿qué, qué trabajo hago conmigo? Pues el mismo que le pido a las iglesias, ¿no? Ponerme frente al espejo y cuestionarme cada incongruencia que tengo con mi anhelo espiritual de igualdad, de justicia, de paz, ¿no? Cada vez que me muevo de manera tal que me alejo de la búsqueda de la paz, me lo tengo que cuestionar, ¿no? Tengo que entender mis violencias, entender mis discriminaciones, entender mis abusos, entender cómo contribuyo al sufrimiento de otros y de mí mismo, cómo contribuyo a que se sostenga un sistema de insatisfacción crónica entre los seres humanos. Esa es una parte de mi tarea espiritual. No, no, no sé, como si yo todavía no estoy seguro de que no contribuyo al sufrimiento de otros, pues no es momento de sentarme a meditar. Antes de sentarme a meditar es preguntarme si estoy contribuyendo al sufrimiento de otros. Porque ya me senté, ya medité, ya me perdoné. No manches, ya me perdoné y todavía no hago un examen de conciencia, todavía no reparo los daños, todavía no me coloco en la posibilidad de asumir las consecuencias de las necesidades que mi violencia generó. Eso es parte de mi búsqueda espiritual, ¿no? Mi búsqueda espiritual en lo particular tiene ese camino, pero cada quien puede tener el suyo. Y lo que es cultura de paz aquí es que cada búsqueda espiritual por la búsqueda del valor no sea nunca vista como una obligatoriedad para alguien más. Nuevamente, esto es voluntario. Y la participación de una práctica espiritual o unirme a un grupo que tiene una práctica espiritual debe de incluir un consentimiento informado. Y cada vez que yo le pida a alguien, no sé, que si yo estoy en esta cuestión de cuestionar mis pecados, porque creo que eso me va a ayudar a ser más pacífico en el mundo, yo no estoy diciéndole a la gente qué pecados le veo. Ahí está, yo necesito pedir consentimiento. Si hago un taller donde el título del taller es Reflexionemos juntos sobre cómo sufrimos y cómo hacemos sufrir, y las personas vienen voluntariamente, ahí sí, ¿no? Pero en la vida, si la persona no me ha preguntado, oye, ¿cómo hago sufrir? No voy y le digo, ¿sabes que tú sufres porque no te fijas? Y, no, 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 no. No. Mi práctica espiritual, mi búsqueda de la paz es mi camino y no se lo puedo imponer a nadie más. Y ahí es donde está la desesperación y por eso es una cultura imposible. Porque si yo no creo que es imposible, si yo creo que es posible, entonces me voy a poner a predicar el fin del mundo y a decir a los demás que son pecadores. Y eso es perpetuar la cultura de violencia. Es posible que como facilitadores en procesos de paz necesitamos deconstruir nuestras certezas con respecto a lo que son los caminos correctos de la verdad y de la espiritualidad. Y esa deconstrucción o esa destrucción de los caminos correctos implica estar abiertos a vivir la vida espiritual de otros como legítima, a mirar la otredad como un camino legítimo, abrirnos a mirar la contradicción como un misterio aceptable. Yo antes tenía una fe absoluta en la libertad y
en el libre albedrío y en la posibilidad de elegir y demás. Hoy tengo una creencia parcial al respecto, a través de cómo acercarme a los estudios de la física. Me he topado con algunas personas que son espirituales de la física, yo diría algo así, ¿no? Porque lo que hablan es muy espiritual. Este, que argumentan en contra del libre albedrío, ¿no? Dicen, y el argumento es muy bello, en realidad a mí me parece maravilloso. Es como, eh, si creo en el Big Bang, cuando se dio un estallido de esa proporción, la, el ímpetu y la inercia que lleva, la fuerza que lleva, es una explosión de ese tamaño que no se ha encontrado con suficientes obstáculos materiales como para frenar su expansión. Es decir, nos movemos a la velocidad en la que explotó por primera vez el Big Bang porque no hay nada que lo contenga. O sea, a esa velocidad nos movemos. A esa velocidad nos movemos como universo, como partículas, como materia, como energía. El creer que nosotros tenemos una capacidad creadora, que significaría como de transformar esa inercia, es imaginar que tenemos una fuerza suficiente para enfrentar individualmente o a través de la voluntad la fuerza del Big Bang. Y entonces es como, wow, entonces todo es como debe de ser. Todo es precisamente como debe de ser. No tendría que ser de ninguna otra forma. ¿Y qué creen? A mí eso me ayuda a amar. ¿Sí? Mi idea de amar al prójimo se hizo mucho más fácil cuando yo entiendo que el prójimo está siendo empujado por la fuerza del Big Bang. Yo dije, no, pues si le echara más ganas, pues no puede, porque está lanzado con la fuerza del Big Bang. Es el resultado del encuentro de las moléculas, de las partículas y de la energía del Big Bang, ¿no? Es la manifestación de la creación. Pero Carlos, pero si crees en un mundo mejor y en la posibilidad de una... Pues sí, lo creo y lo sueño. Ahora, lo creo y lo sueño, si me uno a esta idea, pues lo creo y lo sueño porque así me lo permite la verdad, la posibilidad. Que sea o no sea, no lo sé. Pero si alguien me hace caso e intenta construir este mundo es porque también así tiene que ser. Y si nadie me hace caso y este mundo de paz no existe nunca, así también tendría que ser, ¿no? Yo busco un mundo con menos sufrimiento y me pregunto si a través de la política y de la educación y de la fe y del caminar y del conversar se puede transformar, ¿no? Pero solo se puede transformar si se puede transformar. Y diría esta creencia, solo se va a transformar si se va a transformar. Bueno, y si tuve algo que ver, pues es porque el universo pasó a través de mí, ¿no? Y esto también es mucho de lo que escuchaba con Marshall Rosenberg en Comunicación No Violenta, cuando decía, cuando creamos una conversación, algunas personas se sienten sanadas, pero es muy importante que el facilitador no se sienta un sanador, sino que digamos, la sanación pasa a través de nosotros. Esto es lo mismo que con otras palabras, ¿no? Es el universo siendo a través de nosotros. Y yo, ay, qué bonito, ¿no? Porque eso tiene que ver con esta cosa de que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios no lo permita y así. Es igual, es lo mismo. Es decir, todo lo que pasa está bien para el proceso de la creación vigente que se está haciendo, que se está dando, que terminará en lo que termine o no terminará, ¿no? Pero eso, bueno, ya lo veremos. Pero por otro lado, mientras esto me hace todo el sentido del mundo y me permite amar a los humanos, otra cosa que me permite mucho amar a los seres humanos es imaginar esta creencia en se le llama panpsiquismo, donde cada elemento, cada partícula, cada átomo, cada experiencia de la creación, toda tiene un nivel de conciencia, ¿no? Y cuando lo pienso así, entonces cuando imagino la física,
cuando imagino la física orgánica y las relaciones que se dan entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, yo digo, bueno, es como si estos elementos se hubieran a lo largo del Big Bang relacionado tantas veces, se hicieron tan amigos y tan conocidos que saben hacer vida donde quiera que se encuentran, ¿no? Entonces saben generar moléculas vivas y es como desde sus relaciones, saben establecer relaciones que generan nuevas relaciones, que generan eh, emergencias, ¿no? Que permiten que se emerja algo que los trascienda. Pero entonces yo me imagino, pero si horizontalizo y digo que la vida no es más valiosa que la no vida, entonces yo pienso, como piensan en muchas de las tradiciones mesoamericanas, sobre la sabiduría de las piedras, ¿no? El temazcal, cuando se calienta la piedra, lo que estás invocando es la historia de la piedra. Estás diciéndole, tú piedra que has estado en este planeta y en este universo desde antes de que la vida existiera, te queremos calentar para que nos regales desde este calentar, despertemos tu sabiduría o la hagamos viva, la activemos y luego te relacionas con el agua y esa agua nos toca y entonces estamos recibiendo la sabiduría de la tierra, ¿no? Eso implica cierta conciencia de la roca, cierta conciencia del agua y cierta conciencia de nuestras células. Entonces, yo digo, eso está hermoso. Muy bueno, está fascinante, ¿no? Entonces, a veces cuando veo a una persona pasando por un proceso que parece no tener solución, entonces digo, esta persona no va a encontrar el camino del bienestar. Ojalá los minerales de los que está hecho esta persona, el agua de la que está hecha esta persona, la materia orgánica y no orgánica de la que está hecha esta persona, su relación con otros elementos como el aire, su contacto con otras formas de vida, como a través de la comida, lo ponga en contacto con plantas que tienen más experiencia en resolver asuntos. Ojalá la experiencia de todos sus ancestros que le permitieron a todos sus ancestros, tiene una línea enorme de ancestros que han enfrentado pérdidas y crisis y demás. Ojalá toda esa sabiduría encuentre el camino ahí, porque su cerebro no le alcanza para eso, pero tiene muchos más recursos. Entonces poner la fe en las moléculas, en las partículas, en la historia, en el ADN, en el DNA, todo eso me parece hermoso, ¿no? Ahora, eso será contradictorio con el libre albedrío, no lo sé, probablemente sí, quizás sí existe el libre albedrío y esto, no lo sé. Digamos que cuando me conviene creer en la libertad, la uso, y cuando me conviene creer que las cosas son como deben de ser, lo uso. También me gusta la idea de el cosmosiquismo, ¿no? Como de pensar que el universo es un ente consciente que se autorregula, como nuestro organismo interno se autorregula, el universo se autorregula, y que yo soy parte de esa regulación del universo. En fin, ¿a qué voy con esto? A que una libertad, una decolonización de la mente nos puede permitir enriquecer nuestra visión de las cosas, enriquecer nuestros mitos, hacer nuestros mitos más grandes y más hermosos. Y a lo mejor lo que hace que el ser humano sea maravilloso no es su capacidad de ser torres o de llegar a la luna. A lo mejor lo que hace maravilloso al ser humano es su capacidad de hacer mitos y que logremos hacer un mito hermoso de nuestra creación en algún momento, un mito maravilloso, probablemente sea mucho más de lo que la naturaleza podría haber imaginado para nosotros. Ojalá así sea. Ojalá nos abramos a la posibilidad de engrandecer nuestro mito y escapemos al espantoso, horripilante, desagradable mito de que el ser humano es un consumidor, es una plaga, es una, es una bacteria. Asco, eso no, hay que decolonizarnos de eso. Eso es algo que nos
Nos enseñaron a odiarnos. Bueno, yo me quiero liberar de eso, tú haz lo que quieras. Entonces, desde estas reflexiones quisiera terminar mi clase, que ojalá la vean, porque la verdad la estoy haciendo con cariño y estoy esperando que la vean. Este, Voy a terminar, como he terminado otros eventos recientemente, con la oración que tengo en el libro de Una cultura imposible, que termina con esto, termina con una oración de petición. Y la oración de petición va así: que el sufrir de nuestros cuerpos y sentimientos sea escuchado y considerado, que el gozo de nuestro vivir sea celebrado y cuidado, que la existencia de cada ser sea amada, que ningún sufrir, anhelar, gozar y existir sea justificación de afanes de conquista, que la humanidad se escuche y no solo se hable, que sepamos volar sin acercarnos al sol, o sepamos caer con dignidad, que la paz sea calma solo en la justicia y sea agitación rabiosa en el abuso, que la belleza importe tanto como la utilidad, que la vida importe tanto como el desarrollo, que nuestras conversaciones en espacios-tiempos de paz permitan surgir inteligencias humanas que nos den vidas maravillosas, que nuestras tecnologías sean nuestras herramientas útiles, que nuestra inteligencia y conciencia nunca sea copia de la artificial, que los humanos y animales vayan dejando de ser nuestras herramientas útiles para convertirse en nuestras familias, que muera cualquier Dios que odie la diversidad, que se derrumbe cualquier divinidad que exija guerras santas entre humanos, que sea derrocada cualquier deidad que tenga pueblos elegidos, que sus estatuas y símbolos se visiten en museos como recuerdos de otros tiempos, tiempos de humanos aterrados buscando tiranos que los salven, que sus sacerdotes, ministros, representantes y profetas renuncien a su tradición imperialista, depredadora, conquistadora, comercial y política, que si no mueren esos dioses, al menos nos unamos en rebelión, que se resucite al Dios o desempolven los dioses del amor parejo, que nos quieren en su casa, que se conmueven con nuestro dolor, que regalan sus dones, que acompañen, que no gobiernan y que felices celebran nuestro existir. Que si no existe ese Dios o esos dioses, lo sepamos inventar. Que las semillas de una cultura imposible germinen y den a la humanidad una existencia maravillosa. Gracias por haber formado parte de esta formación de facilitadores de Cultura de Paz. Nos vemos la próxima vez para un cierre. Cuídense. Hasta luego.